vamos a ver en la palabra, vamos a conocer dos espíritus. Un espíritu de muerte que trabaja en el corazón de un ser humano y un espíritu de vida. ¿Cómo trabajan los dos espíritus? Y es increíble cuando nosotros empezamos a conocer cómo trabajan estos espíritus. Vamos a ir al libro de Hechos. Ahora, en el libro de Hechos capítulo 12, y aquí nosotros vamos a partir del versículo 1. Fíjense, ustedes van a leer aquí: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Ahora, ¿qué piensa que tenía este rey en su corazón? ¿Un espíritu de amor? Tenía un espíritu de muerte. ¿Qué lo impulsó a matar a un inocente? Alguien que a él no le hizo ningún daño. ¿Qué lo impulsó? Todo espíritu produce un sentir y después mueve la voluntad. Como dice Filipenses 2:13, que el Señor produce el querer como el hacer, el enemigo también. Y es real. ¿Qué piensa que lo impulsó este hombre a matar a alguien que nunca había hecho nada malo? Sin embargo, dice que lo mató a espada. Y saben, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. La intención era matarlo. En su corazón había planeado matar a Pedro. Ahora, entonces, fíjese, eran entonces los días de los panes sin levadura, la Pascua. Y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua, se entiende que para matarlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin parar oración a Dios por él. Ahora, vamos a ver un poquito este espíritu de muerte que se movió en un rey. Cada vez que el espíritu de muerte se mueve en alguien, trabaja dentro de tal manera que despierta hasta la ira de Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Vamos a saltar un minuto al versículo 20. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron para ponerse de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Había intereses. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal porque se creía un dios. Y realmente tenía un espíritu de muerte dentro.
que lo había endiosado. Pero fíjese, y los arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Lo agrandaron. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y murió comido por los gusanos. El espíritu de muerte trajo la ira de Dios y la persona murió. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Qué triste darle al enemigo lugar en el corazón. Qué triste un corazón sucio, lleno de amargura, lleno de ira, lleno de contienda, que motivaba a este hombre a hacer las cosas, su ego, su interés personal, su conveniencia. Pero Dios no estaba en su vida. Qué triste cuando una persona se maneja sin Dios. Qué triste cuando un espíritu le maneja la vida y no lo ve. Qué triste. Ahora, volviendo nosotros a lo que pasó con Pedro, vamos al versículo 6. 12, Hechos 12, 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro ¿cómo? ¿Sabía que lo iban a matar? ¿Cómo estaba Pedro? Desesperado, con un ataque de nervios, 2 psicólogos. ¿Cómo estaba? ¿Por qué? Nunca lo pensó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué pasaba en Pedro? La misma presencia de Jesús estaba en él. La misma presencia del Señor. El amor de Dios. Él se sentía amado. No le importaba la situación porque él se sentía que estaba amado. Como dice Gálatas 5:22, habla del fruto del Espíritu Santo y en primer lugar dice que es amor. Pero ¿qué es el fruto? Es el mover de Dios cuando vos los empezás a sentir en tu corazón. ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! Es sentirse enloquecido y atormentado, a sentirse amado y sentirse alguien que te ama, que está dentro de tu corazón. Vos sentís ese amor, sentís esa presencia. Y él no se sentía solo. Él no veía la realidad de lo que estaba viviendo. Él vivía otra realidad. La realidad que vivía era que el Señor estaba en él. Él vivía la realidad que Jesús estaba vivo, que vivía en él y lo podía sentir. Él se sentía amado, no desamparado. No estaba desamparado, no estaba desesperado. No mire ese problema. Mira lo que Dios va a hacer. Nunca mire ese problema. Mira aquel que tenés dentro de tu corazón. Y sabes cuando el Señor que estaba dentro de su corazón lo llenó de gozo, aún engrillado, aún atado con cadenas, aún con un soldado a cada lado. Se había desprendido
hasta las zapatillas, se había desprendido hasta el cinturón y se puso a dormir porque él tenía paz, porque lo sentía el Dios de paz en su corazón. Y esto es lo grande. Estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel y él dormía. ¡Qué locura! Pero qué locura hermosa poder vivir lo que Dios está haciendo y no vivir el problema y la locura de este mundo. Y fíjense, y aquí dice el 7, se le presentó un ángel del Señor. Porque cuando el Señor está, tenés la seguridad de que Él no te va a abandonar. Y se le presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le dijo: despertate, porque no tengo despertador. Despertate. Y fíjense, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y fíjense, y le dijo el ángel: abrochate el cinto, atate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Él no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero él creía en Dios. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que creerle. Hay que creer la palabra, hay que creer en su presencia. No lo tenés que entender, le tenés que creer para ver la gloria de Dios. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, nadie lo paraba. Llegaron a la puerta de hierro, que era la puerta que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en su razonamiento, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de las manos de la muerte, porque él tenía la vida para la gloria de Dios. Donde está la vida, la muerte no llega. Y esto es lo grande. Cuando yo veo esto y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó, pero no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pero ahí estaban los discípulos orando con mucha fe. Y fíjense, como creían los discípulos, tanto le decían: estás loca. Qué poca fe, Dios mío. Ella aseguraba que así era. Y si esto era una discusión, para Pedro lo dejaban afuera. Entonces ellos decían:
Eso, ángel. ¿Cómo creían estos que estaban orando? Era la comunión con Dios que los sacó. Era la misericordia de Dios que nos tiene cuando oramos. Pero cuando oramos tenemos que creerle a Dios lo que Él va a hacer. Ahora fíjense, mas Pedro persistía en llamar y golpeaba, me imagino que golpeaba cada vez más fuerte. El Señor me trajo, estoy acá. Y fíjense, y cuando abrieron y lo vieron, dijeron, nosotros sabíamos que ibas a venir. No, se quedaron atónitos. Pero él entonces, haciéndoles con la mano señal que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Dios hizo libre a Pedro. Y como lo que hizo con Pedro es una enseñanza de lo que quiere hacer con vos hoy. Lo que hizo con Pedro está mostrando lo que va a hacer hoy con la iglesia. Si vos recibiste el Espíritu Santo, lo tenés al Señor. Si vos le creés que Jesús vive, que ha resucitado a los muertos y que vive con vos, que vive dentro tuyo, que va a hacer milagros y va a hacer maravillas, no lo vas a entender, no lo vas a comprender, pero le podés creer. Cuando vos le crees, cuando crees su palabra no deja de cumplirse. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios tiene poder, pero tenemos que aprender a orar. En primer lugar, ser consciente que el Señor vive acá. Aunque estés pasando por dificultad, aunque estés pasando por el problema, aunque estés en el peor momento, yo te digo que Él está, Él está, Él está. Así tengas el problema que tengas, Él está. Decid conmigo, Él está, Él está. Y Él me va a sacar de todos los problemas para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria, aleluya. El espíritu de vida está en tu corazón. El espíritu del Señor lo tenés y es el espíritu de vida. Y si lo tenés, aquel que es sobrenatural, aquel que es poderoso, aquel que venció hasta la muerte, ¿cuánto más nos va a ayudar a nosotros? ¿Cuánto más el Señor va a hacer en ustedes? El Señor nos va a preparar y nos está preparando para cosas grandes, pero tenemos que aprender algo. Ore, nunca pierda la paz de su corazón por nada, ni por nadie, por nada terrenal. Pedro dejó una enseñanza que no se puso mal por ninguna situación humana. Tenía todas las circunstancias para ponerse mal, pero no se puso mal por nada. No perdió su relación con el Señor. La presencia lo envolvió y la presencia lo liberó. Te puedo asegurar que si hoy vos le decís al Señor: Señor, ayúdame a no ponerme mal por nada ni por nadie, ayúdame a aprender a vivir contigo en mi corazón,
para poder triunfar en esta vida, porque vos vas a ir delante mío y me vas a sacar de todos los problemas, me vas a abrir todas las puertas que el diablo me cerró, para la gloria de Dios. Amén, amén.